Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de hoy 3 de noviembre del 2016. Para el día de hoy, pues tenemos invitados de nuestra ficha 1181-644 y la ficha 1181-643. Les damos la cordial bienvenida y a nuestro inspector Mauricio Muñoz. Tendremos también las aplicaciones de las bases de datos, los componentes, el objetivo general que manejan las bases de datos, el modelamiento de datos y vamos a ver por último qué es el modelo de relación. Bueno, pues vamos a mirar las bases de datos, pues actualmente es un componente muy importante cuando nosotros vamos a construir un sistema de información, porque es como nuestro disco duro, ¿cierto? Es donde vamos a guardar toda la información que va a producir nuestro sistema. Entonces decimos que está definida como un banco de datos o un conjunto de datos. Por ejemplo, yo puedo tener mi agenda de teléfonos y eso para mí es una base de datos que está organizada. Entonces, puedo tener todos mis contactos, puedo tener mis usuarios, los teléfonos, las direcciones, las fechas de cumpleaños. Entonces, para mí eso es una base de datos muy importante. No obligatoriamente tiene que estar sistematizada, sino que puede ser un conjunto de datos organizados para un fin, ¿cierto? Y los guardo bajo un contexto. Entonces, partiendo de eso, es muy importante para todas las empresas tener una base de datos organizada. Entonces, tenemos en nuestra imagen que tenemos la base de datos en el centro, ¿cierto? Entonces, nosotros normalmente en cualquier empresa trabajamos con una base de datos central, donde cada uno de los usuarios ¿sí? Consulta la base de datos. ¿Qué pueden hacer estos usuarios? Pueden insertar datos, modificarlos, consultarlos y eliminar datos. Entonces, eliminar datos según pues las propiedades que pueda tener este usuario, los permisos. Bueno, entonces tenemos una ventaja que nos proporcionan las bases de datos. Entonces dice que almacenan grandes cantidades de información. Nuestras empresas grandes van a tener demasiada información, entonces lo mejor es almacenarla de forma ordenada en las bases de datos. Nos permiten compartir la información, pues como veíamos en la figura anterior, las empresas son compuestas de muchos usuarios y muchos usuarios ingresan al mismo tiempo a nuestro sistema. Entonces la mejor forma pues de compartir esta información es a través de la base de datos. Tiene un acceso rápido a la información. Cuando nosotros necesitamos consultar algo, entonces ingresa a la base de datos cada usuario y puede obtener la información. Eliminación de información repetida o redundante. Entonces cuando, por ejemplo, vamos a eliminar un cliente, entonces vemos que esta información se elimina de la mejor forma y en todas las bases de datos al tiempo. Aumento de la productividad, pues porque estamos conectados y se tiene toda la información. Reduce el espacio de almacenamiento porque todo está guardado pues, en entorno magnético. Se mejora la seguridad de la información porque como está centralizada, entonces las personas pues para entrar a esto tienen sus características. Se le puede hacer mejor mantenimiento porque nosotros tenemos la base de datos y tenemos la información cuando queramos hacer un mantenimiento de la base de datos repetidos, de instancias que no son, de relaciones que están duplicadas. Entonces la mejor forma es hacerlo así directamente en la base de datos. Hasta ahí tenemos alguna pregunta, aclaración, o vamos bien. Pero pues también en nuestras bases de datos encontramos algunas desventajas. Pues son desventajas que pues vienen también del uso de las bases de datos. Entonces el tamaño, cuando las empresas son muy grandes, entonces el tamaño de la base de datos pues se hace muy grande
y es en sí un problema tener una base de datos con más de 10.000 registros. Entonces, cuando la empresa comienza a requerir, ¿sí? Comienza a requerir más recursos para poder sostener estas bases de datos en forma organizada. Entonces, al tener un tamaño más grande, pues genera unos costos, ¿no? Entonces, dice que el costo en el hardware y el software para el correcto funcionamiento de una base de datos. Actualización. Como estamos en la última tecnología, pues es necesario mantener actualizados a los usuarios, ya que las tecnologías van cambiando constantemente. Entonces, nuestros usuarios deben ir a la vanguardia. Entonces, tenemos que tener personas calificadas para que ellos, por favor, administren correctamente pues estas bases de datos que pueden cometer un error. Y vulnerabilidad a los fallos. Esto es una gran desventaja, ya que los datos pues están expuestos a fallos, como por ejemplo cuando se va la energía, cuando hay una descarga, cuando se daña el disco duro, el servidor. Entonces, es una desventaja cuando tenemos todo centralizado. Las aplicaciones de las bases de datos. Entonces podemos ver que pues las bases de datos son usadas actualmente por todas las empresas. Les tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, donde más las utilizan: los bancos, líneas aéreas, las universidades, las empresas de telecomunicaciones. Son las empresas que actualmente pues más utilizan las bases de datos. Bueno, vamos a mirar un poquito lo que son los componentes de estas bases de datos. Cuando nosotros tenemos una base de datos, tenemos 4 componentes principales. Entonces va a ser el hardware, el software, los usuarios y los datos. Entonces son 4 componentes muy importantes que deben estar bien entrelazados, configurados para que nuestra base de datos funcione correctamente. El objetivo principal pues, de esta base de datos es dar soporte al almacenamiento y al procesamiento de datos. Al almacenamiento porque ellos guardan toda la información que se viene a generar de nuestro sistema, el sistema que nosotros vamos a producir. Y el procesamiento de datos porque es en el momento de que estamos haciendo alguna transacción, entonces nuestra base de datos tiene que ser efectiva, ¿no? Tiene que ser rápida, eficiente. Porque es cuando encontramos, por ejemplo, esas empresas que tienen una base de datos muy lenta, por ejemplo, en un banco, ¿no? Tenemos las filas. Entonces nos damos cuenta que el sistema, puede ser que el sistema sea muy bueno, pero si no tiene un buen soporte, entonces esta base de datos se vuelve muy lenta. Entonces encontramos que cuando los bancos son estas demoras y demoras en nuestra conexión. Entonces, miremos unas ventajas que tiene las bases de datos. ¿Sí? Es decir, que un sistema de bases de datos disminuye la redundancia e inconsistencia de los datos. La redundancia es cuando él viene a buscar y se queda como un ciclo repetitivo, donde comienza a buscar toda la información. También nos ayuda a disminuir lo que es la dificultad para tener acceso a los datos. También disminuye lo que es el alistamiento de los datos. Entonces tenemos un mejor acceso a esta información. Nos ayudan las anomalías de acceso concurrente. Esto es de acceso concurrente cuando tenemos muchas personas que están ingresando al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces ahí vemos como cuando todos levantamos la mano a preguntar o a solicitar información. Pues hagamos de cuenta que es un sistema donde está la base de datos central y todos nuestros clientes entonces vienen y solicitan la información. También disminuye los problemas de seguridad. Nuestra base de datos pues, nos permite tener seguros los datos porque ellos cumplen con unos protocolos de seguridad inicial y lo que hace es que protege los datos, por ejemplo, de un hacker, de un usuario externo. Entonces, él nos permite, las bases de datos nos permiten configurar estos protocolos para que la información
pues esté a salvo, porque sabemos que lo más importante en una empresa es, por ejemplo, la información de lo que es contabilidad y nuestros clientes, ¿no? Entonces, es una de la información más importante que tenemos. Los problemas de integridad los disminuye porque tenemos todo consolidado en una sola base de datos y nosotros podemos hacer procedimientos para verificar que la información sea íntegra. O sea, íntegra significa que esté bien relacionada y que todo se cumpla y que sea real. Bueno, ¿hasta ahí alguna preguntita? Estamos viendo las ventajas y las desventajas de lo que es la base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que es el modelamiento de los datos. Pues nosotros cuando vamos a hacer un modelamiento de los datos, que nosotros ya empezamos en nuestro curso, a hacer lo que es el modelado de datos. Me dicen por acá que no me escuchan. Cuando tenemos el modelado de datos, entonces nosotros podemos trabajar con modelos de datos, modelos de entidad de relación, los cuales a su vez se distribuyen en modelo de entidad de relación extendido y modelos relacionales. Eso es lo que vamos a ir retomando en este punto. Entonces, para el modelamiento de datos tenemos modelos de datos, que los modelos de datos manejan modelos lógicos. Los modelos lógicos están basados en objetos, en registros y en datos. Entonces, es en sí la base de datos. Y los modelos de entidad de relación, que ya como nuestro diagrama, lo que estamos viendo la semana pasada, que es la construcción del MERS, el modelo de entidad de relación, que es una representación gráfica como tal de lo que es la base de datos. Y tenemos lo que es los modelos de entidad de relación extendido y los modelos relacionales, que es un modelo relacional, es un proceso que nosotros ejecutamos para verificar que todos los datos sean íntegros, ¿sí? Y que no se dupliquen. Es lo más importante de lo que vamos a aprender aquí. Entonces los modelos de datos. Entonces los modelos de datos estamos diciendo que parten de los modelos lógicos basados en objetos, en registros y en datos. Les dice que los modelos de datos, pues el equipo, lo que más le interesa al modelo de datos es saber cómo se organizan los datos de tal forma que su uso sea eficiente. O sea, cuando nosotros vamos a diseñar este modelo, siempre lo que hacemos es que los datos estén bien ubicados, que estén bien relacionados, que no estén duplicados, que estén las variables bien definidas, que tengamos todo completamente claro para el momento que nosotros vamos a grabar, ¿sí? A guardar la información, entonces quede completamente organizada. Entonces ahí mostramos que hay 4 personas que están verificando exactamente cómo es que organizan la información. Tenemos los modelos lógicos pues basados en objetos, que es lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Pues ya tenemos las tablas y están relacionadas. Entonces dice que estos modelos se usan para describir datos en el nivel conceptual y de visión. Su principal característica es la capacidad de estructuración, de que es bastante flexible y permite que las restricciones de los datos se realicen explícitamente. Algunos de los modelos más conocidos son, tenemos el modelo de entidad de relación, orientado a objetos y el modelo funcional de datos. Entonces normalmente eso es lo que como analistas, diseñadores nosotros vamos a mirar. Lo primero que nosotros miramos en un nuevo sistema es la base de datos, cómo están relacionadas las tablas, cómo están distribuidos los atributos, todos los métodos y cómo están en relación. Vemos los modelos lógicos basados en registros. Cuando ya miramos los registros es la información en sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a guardar esos datos?
Es decir, estos modelos se usan para describir los datos en los modelos conceptual y físico. Cuando ya grabamos un filo de información, permiten especificar la estructura lógica global de la base de datos y proporciona una descripción a nivel más alto de la implementación. Entonces, en este modelo nosotros tenemos tres tipos de modelos: el relacional, el de red y jerárquico. Entonces tenemos el relacional. Si voy muy rápido me dice. Tenemos el modelo relacional, que es nuestra típica base de datos, donde tenemos, por ejemplo, un banco, tenemos un cliente y tenemos una cuenta. Entonces tenemos los datos normales del cliente, que son el nombre, la cédula y la ciudad. Y tenemos un dato relacionado, y por acá nos dicen que tienen una pregunta, y Jonathan, adelante. ¿Cuál es tu pregunta, Jonathan? Por favor, tienes el micrófono abierto, puedes hablar. Jonathan, te escuchamos. ¿Me escuchas? Estamos esperando tu pregunta en este punto. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, Jonathan, adelante. Sí, te escuchamos. Mi pregunta es, cuando trabajamos con Access, normalmente, digamos, manejamos una figura así, una figura, por así decirlo, conceptual, donde organizamos unas tablas, y esas tablas las unimos, las entrelazamos y les creamos algo que se llama queries, pues, consultas. Normalmente, a cada tabla igualmente le establecemos unas llaves para hacer relación entre esas tablas, y también hacemos una cardinalidad, por así decirlo. Pero mi pregunta es, cuando utilizamos Access, de ese tipo de uso, ¿estamos aplicando lo que es el modelo relacional? Aló, bueno, no, Sí. Sí, depende cómo esté, Jonathan, si me escuchan para todos. Bueno, depende cómo lo estés usando. Toca mirar que la base de datos, pues hay que aplicar, pues no hemos llegado allá, pero me imagino que vamos a llegar allá. Creo que Marisa me dice que para la otra clase, que si ya aplicaste las cuatro, tenemos las 3 o 4 reglas normales, ¿cierto? A la base de datos. Vamos a ver para qué aplica las 4 reglas normales. Entonces ahí partiremos si la base de datos está bien normalizada, habiendo aplicado las 4 reglas normales. Después de esto ya empezamos a mirar podemos establecer cardinalidad, llaves primarias, llaves secundarias, llaves foráneas. Podemos mirar si podemos empezar a crear reglas, podemos empezar a crear constraint. Y pues en Access se aplica si se puede aplicar un diseño básico de base de datos relacionales. Sí, claro, se puede crear un diseño básico de base de datos relacionales. Lo que pasa es que Access tiene el motor de base de datos, se llama Microsoft Jet, ¿no es cierto? No es un motor de base de datos muy grande, es un motor de SQL pequeño, ¿no es cierto? Como es una base de datos pensando en negocios pequeños, en pymes o en tiendas, en pequeños almacenes, pero sí se puede empezar a crear un mínimo de base de datos relacionales, un principio de datos relacionales, y si está bien normalizada, podríamos decir que sí podemos alcanzar en cierto grado la aplicación el diseño de algo de bases de datos, ¿no es cierto? Podemos aplicar el modelo relacional, le aplicamos directamente ya el modelo relacional. El modelo lógico casi siempre lo hacemos en papel, el modelo de clases lo hacemos ya en una herramienta case, y ahí podemos aplicar un modelo relacional. ¿Listo? Si hay alguna duda, no duden en preguntar. Espero que ya quede claro, y no quede claro, repetimos.
Bueno, listo, muy bien. Entonces, pues ya aclarando esa duda, aunque complementando un poco lo que dijo el instructor Mancha, sí podemos realizar un diagrama del modelo de entidad-relación en H. ¿Sí? Sí, esa era la pregunta, si lo podemos implementar, claro que sí. Que sea recomendable, nosotros no lo recomendamos tanto porque, como decía el instructor, maneja un motor jet donde no tiene mucha capacidad. Entonces lo que hace es que las bases de datos se desconectan o sufren un proceso como de desconexión. Entonces tenemos que estar indexando cada ratico las bases de datos. Yo lo he sufrido en carne propia con algunas empresas donde ellos tienen instalados bases de datos en alto. Entonces no es recomendable por eso. Pero que se puede hacer el modelo completo con las relaciones entre las tablas y cumpliendo las normas del proceso de normalización, sí, se puede hacer. Entonces, pues bueno, digamos en nuestro ejemplo. Entonces estamos viendo lo que es el modelo relacional, ¿cierto? Entonces tenemos, para nuestro modelo, tenemos también una cuenta que está relacionada. Entonces un cliente puede tener una o dos cuentas y una cuenta debe pertenecer a un solo cliente. Acá vemos que lo vamos a ver más adelante, pero entonces de la tabla cuenta, de la tabla cuenta, hereda, ¿cierto? El atributo en cliente, cuenta. Entonces están marcados y están relacionados. Entonces esa es la relación que hacemos. Cuando ya lo vemos en red, ¿sí? Que es el otro modelo que vemos de relación, entonces nosotros vamos a mirar que está relacionado, entonces está el cliente, con el cercano, con la identificación y la ciudad, ¿cierto? Entonces la ciudad está relacionada con el tipo de cuenta. Entonces tiene la codificación de cada una de las ciudades. Está Cali, Pasto, Bogotá, Buga. Pues cada una de las ciudades tiene un código y en el cual está asignada esta cuenta. Y cada cuenta pues tiene un valor de lo que tenga la persona pues ahí en su cuenta bancaria. Bueno, también tenemos lo que es el modelo jerárquico. Entonces este modelo nos permite ver los diferentes tipos de niveles que nosotros podemos tener en la conexión de los datos. Entonces está un poco más claro. Entonces tenemos en el primer nivel, entonces está el cliente, en el segundo nivel está pues ya la cuenta, ¿sí? Está la cuenta y el valor. Tenemos dos niveles por cada uno de los registros que nosotros tenemos acá en nuestra tabla. Entonces tenemos los registros acá. Cuando vemos el modelo relacional lo vemos todo. Cuando ya vemos el modelo de red, entonces vemos conectados cada uno de los datos, ¿sí? En forma ordenada. Entonces cada cuenta o cada persona le corresponde un código y pues un valor. En la parte jerárquica, entonces nosotros vamos a ver los diferentes niveles que nosotros encontramos de la información, ¿sí? Entonces nos clasificamos en los niveles. Listo, entonces los modelos físicos. Ya pasamos a los modelos físicos de datos. Entonces los modelos físicos, dice que estos modelos se usan para describir los datos en el nivel más bajo. Entonces ya es la información, ya es lo que se guarda como por columnas de cada una de las informaciones, de cada uno de los datos que tiene esta base de datos. Dice, hay muy pocos modelos físicos de datos en uso, siendo los más conocidos el modelo unificador, el de memoria de elementos. En estos casos las estructuras se implementan dentro del propio manejador de datos, por ejemplo, los árboles binarios y tablas hash. Estos modelos es lo último que nosotros utilizamos cuando vamos a hacer como un ordenamiento detallado de cada uno de los datos de nuestra base de datos. Y listo, muy bien, entonces ya vamos a la parte del modelo entidad-relación, que nosotros ya la semana pasada pues ya hemos comenzado a ver un poco y ustedes ya han realizado varios ejercicios del modelo entidad-relación, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros manejamos el modelo entidad-relación, pues tenemos tres cosas muy importantes, que son las definiciones de las entidades, de las relaciones entre las entidades y de los atributos que tiene cada una de las entidades. Eso es lo más importante.
Entonces, para eso, esa información la sacamos cuando nosotros hablamos con los clientes, la especificación de los requerimientos, cuando nosotros ya conocemos la empresa, ya sabemos qué información se maneja, ¿cierto? Entonces ya nosotros podemos sentarnos a construir como lo que es nuestro modelo de entidad-relación. Antes de saber, de conocer la empresa, nosotros no podemos llegar a decir, así conozcamos el funcionamiento normal de una empresa, por ejemplo, de ventas, pero nosotros tenemos que hacer un levantamiento de información para poder establecer cómo sería nuestro diagrama de entidad-relación, ¿cierto? No podemos llegar a construirlo de la nada, por eso estamos realizando pues estos procesos. Y nuestro modelo de entidad-relación tiene 3 componentes, que es lo que decíamos, los componentes básicos. Entonces, tiene la entidad, que dice que se denomina entidad a todo ente conceptual o físico, y conceptual puede ser, por ejemplo, la factura, un inventario, o físico puede ser hasta una persona, ¿cierto? Un banco, un proveedor. Entonces, esas son nuestras entidades, del cual se desea mantener información que es la base, que por ejemplo los nombres de los médicos, del cliente, ¿sí? Entonces son la información que nosotros sacamos. Atributos. Entonces los atributos es el conjunto de elementos de información que caracteriza a una entidad, identificándola, calificándola, cualificándola o declarando su estado. Desde la entidad salen los atributos. Y las relaciones pues identifican la interacción que existe entre dos entidades. Hablando un poquito más del modelo entidad-relación, encontramos que es una metodología de diseño de bases de datos que consiste en representar a un nivel conceptual los datos que soportan el funcionamiento de un sistema. Era lo que decíamos que ya es cuando nosotros pasamos a la fase de diseño. Entonces nosotros escribimos, hacemos un bosquejo o tenemos la información más clara. Este diagrama de entidad-relación fue introducido originalmente por Peter Chin en 1976. Pues ha sufrido bastantes cambios, pero en el momento, como la utilidad que le dio en ese momento, siguieron vigentes. La base de datos está en identificar los elementos o eventos importantes del sistema, los datos que la componen, cada uno de ellos y la interacción entre dichos elementos. Entonces, para eso nos sirve nuestra base de datos. Me disculpan un poco la voz, estoy como con todo. Entonces vemos los pasos que tenemos que desarrollar para construir un diagrama de entidad-relación. Pues lo vimos un poco la semana pasada, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar las entidades. Cada una de las entidades que vamos a trabajar en nuestro modelo. Recordemos que hay entidades fuertes y hay entidades débiles. También debemos identificar las relaciones que tenemos dentro de esas entidades. En una primera instancia nosotros hacemos los cuadritos y diseñamos con qué se puede relacionar esa entidad. Comenzamos a definir los atributos y las relaciones que pueden llegar a tener entre estas entidades. Entonces las vamos relacionando. A las entidades las debemos definir con un nombre, ¿sí? También identificamos los atributos propios de cada una de las entidades que nosotros vamos a definir. Cuando ya identificamos estos atributos, entonces comenzamos en el tercer paso a definir exactamente. También hay que tener en cuenta que los atributos no se pueden duplicar sin tener alias. Entonces, los atributos deben ser únicos dentro de cada una de las entidades. Puedo tener, por ejemplo, alumno y docente y los dos tienen nombre, ¿sí? Pero cada uno, por ejemplo, el atributo nombre va a ser nombre alumno y nombre docente. Así se llamen, o sea, sean nombres de cada uno de las entidades, pero las variables no se pueden llamar igual a los atributos. Y tenemos la depuración del modelo. En la depuración del modelo sabemos que es algo cíclico. Pues cuando nosotros depuramos un modelo podemos volver a empezar
decir, se me olvidó, o nos faltó, o no tuvimos en cuenta esta entidad, y esta entidad es muy importante, seleccionarla y clasificarla dentro de nuestro diagrama de relación, pues nosotros la construimos y la diseñamos. Y volvemos a empezar, ¿cierto? Cuando terminamos, cuando veamos que no se nos queda ningún dato por fuera, porque podemos ver, por ejemplo, que estamos guardando la información del cliente de su fecha de cumpleaños, y para la empresa es importante saludar a sus clientes en la fecha de cumpleaños. Entonces debe existir ese atributo dentro de la entidad cliente, ¿sí? Porque si es algo importante que hacen en determinada fecha del año, si como el cliente lo cumple años, entonces debe estar este atributo. Pues en esta parte actúan pues, todo el grupo de personas que nos están colaborando. Nosotros encontramos que para este modelo pues, tenemos dos notaciones, ¿sí? Decimos que es la representación gráfica. Tenemos la notación de Peter Shen y la notación Key, que son las que hemos estado desarrollando en lo que hemos venido desarrollando en nuestro diagrama UML. Entonces encontramos la notación de Peter Shen. Entonces tenemos las entidades, los atributos y las relaciones. Las entidades son definidas como rectángulos, vemos que son nombradas cliente, sucursal, fuente. Acá las vemos en azul. Las vemos en azul que son definidas, que son personas o son entes externos o internos de nuestra empresa. Tenemos los atributos, tenemos los atributos normales de cada una de las entidades. Nombre, dirección, tipo de cuenta, ¿sí? Y las relaciones están representadas como un rombo, acá las tenemos en verde. Entonces podemos tener las relaciones 1 a 1, N a M y 1 a M. Entonces la cardinalidad que decimos por ahí, o la relación que podemos llegar a establecer en nuestras entidades. Por ejemplo, acá tenemos una persona, ¿cierto? Una persona definida, tiene una identificación en un nombre. Una persona puede tener un vehículo, ¿sí? Tener un vehículo. Este vehículo tiene una matrícula, una marca y un modelo. Vemos la relación entre persona y accidente. Una persona puede estar involucrada en un accidente, ¿sí? Entonces vemos la relación N a M. Entonces una persona puede estar involucrada en muchos accidentes, o muchos accidentes pueden estar involucradas muchas personas. Entonces en atributos propios de accidentes, pues está la hora, el código, la fecha, el lugar, ¿sí? Y así vemos que el modelo de relación está perfectamente relacionado, pues, es como una especie de accidente de tránsito, ¿cierto? Y lo que manejamos para cuando tenemos multas o tenemos una persona que tiene un vehículo. El 1 a 1 que solo involucra dos factores, ¿cierto? De tú a tú. Y entonces este es nuestro modelo, Peter Shen, que es el que nosotros pues ya nos venimos manejando en nuestras actividades. ¿Y queda hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver la otra notación. Es la notación de Kelly, que es un método. Entonces tenemos, las entidades son definidas como rectángulos. Dice por acá Erika, ejemplo. Un ejemplo es que estamos mirando acá al lado, ¿cierto? Una notación pequeña. Bueno, digamos, las entidades están definidas entonces por rectángulos, las relaciones ya son
las relaciones normales que podemos tener, las conexiones, está uno a uno, entonces no tiene ninguna de las, nosotros antes le decíamos la relación plana, y uno a muchos, entonces vemos que en nuestro lado izquierdo está plano, y el lado derecho tiene muchos, así se representa muchos, y entonces uno a muchos, o la relación muchos a muchos. Por acá nos dice Erika, bueno, sí, un vehículo es conducido por una persona, sí, para la relación, uno a uno. Listo, muy bien, Erika. Entonces tenemos acá nuestro diagrama, entonces es la misma notación, es la misma lógica, el mismo uso, lo que cambia es como la representación gráfica, ¿no? Ya ustedes miran cuál les gusta más, cuál entidad, cuál diseño les gusta más, o con cuál se adaptan ya a trabajar. ¿Listo? Entonces tenemos estas dos notaciones para que trabajen. Y hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta de los dos modelos. Bueno, listo, continúe. Entonces, otro tipo de representación es cuando ya nosotros tenemos una matriz. Nosotros, como cuando manejamos una matriz de datos, entonces tenemos una tabla donde tenemos cada uno de las características de los atributos de una tabla, y tenemos lo que es el contenido. Entonces, por ejemplo, tenemos un evento, el tipo, el participante y la institución, ¿sí? Y si miramos, tenemos también al otro lado, en forma de matriz, o sea que hacemos un cuadrado de la información que nosotros vamos a manejar. Se lo utilizamos para hacer las relaciones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a establecer las relaciones que tiene cada uno de estas entidades. Por acá nos preguntan de Mauricio que si se puede utilizar cualquier diagrama. Sí, sí podemos utilizar cualquier diagrama. Por ejemplo, de evento a evento, pues está marcado que no, porque no puede hacer relación con el mismo, ¿cierto? Entonces, con evento y tipo, entonces que es una relación de pertenencia, ¿sí? Y es uno a uno de relación. Con tipo y tipo, pues no tenemos ninguna relación, porque es la misma. Participantes y tipo, pues no tiene relación. Institución y tipo tampoco tiene relación. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hacemos una matriz de entidades, entonces nosotros establecemos dónde son como los puntos de cruce y los tipos de relación que manejamos entre ellos. Si por acá nos dicen, está mejor el segundo, sí, también opino lo mismo. A mí en lo personal también me gusta el método de Case. Es como el más popular, ¿cierto? El que siempre utilizamos, porque es más sencillo. Nosotros nos enredamos un poquito, porque tenemos que hacer, ¿cierto? Más dibujitos, ser más cuadriculados, tener la regla, tener los que no manejamos eso. Bueno, sigamos. Listo, entonces tenemos la matriz de entidad. Entonces, ahí es clara la información. ¿Para qué podríamos llegar a utilizar esta matriz de entidad? Por ejemplo. Bueno, entonces yo les digo, esta matriz la hacemos para clarificar y dejar por sentado las relaciones que se pueden dar entre entidades y que queden perfectamente legalizadas. Bueno, muchachos, y pues acá pues decidimos partir el tema en dos, porque sería muy largo continuar con el modelo entidad-relación, que pues esta primera parte como que era una definición
de los modelos, de los que se está trabajando, de cómo nació, de los tipos de modelos que utilizamos, las notaciones, los tipos de atributos. Entonces, para la próxima clase, dentro de 8 días, entonces vamos a ver lo que es el modelo entidad-relación extendido y el modelo relacional. ¿Listo? Pues ese es el tema de nuestra próxima clase. No sé hasta el momento si hayan dudas. Por favor, Mauricio, entonces nos dice. Entonces Mauricio nos dice que hay que hacer el próximo martes con la profesora Gaby y nos va a hablar acerca del taller de motricidad para que estemos pendientes. Esta es una actividad también que ustedes deben realizar. Y que ya pueden ir instalando en el sitio. Pues les vamos a enviar los enlaces por correo para que ustedes, y en un anuncio para que ustedes sepan cuál instalar, ¿no? Para que tengan todos pues los enlaces listos para que vayan haciendo ese procedimiento. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la clase, con mucho gusto. Entonces nos vemos hasta una próxima oportunidad. Ruby, por acá nos dice. Adelante, Ruby. Buenas noches, instructora, ¿me escuchan? Buenas noches a todos los compañeros. ¿Me escucha, instructora? Buenas noches. Te escuchamos. Sí, señora, te escuchamos. No sé si me escuchan. Adelante, Ruby, por favor. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Ruby? Adelante, te escuchamos. ¿Me escucha, instructora? Buenas noches. Sí, señora, buenas noches. ¿Me escuchan? No, me escuchan, no. Hola, Ruby, sí te escuchamos. Por favor, tu pregunta. Bueno, instructora, qué pena. Es que tengo una inquietud, es que hace unos días en la plataforma vi como un recordatorio de curso en inglés. Mi pregunta es, bueno, con mi compañero Andrés Acuña, tenemos que, si eso es necesario ya iniciarlo, o sea, no lo podemos iniciar, por decir, el año entrante, ahorita, pues, porque como, pues también a veces se nos dificulta por las actividades que tenemos ahorita en el trabajo y todo eso el tiempo, entonces, ¿es posible iniciarlo el otro año o tiene que ser ya para este año? Porque pues sí nos llegó ahí como un link. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Bueno, Ruby, ¿por dónde te llegó esa información? Perdón, no tengo conocimiento de ese curso, porque hasta donde sé las transversales ustedes las realizan dentro del mismo curso, ¿sí? Por eso estamos mirando actividades que tienen que ver, por ejemplo, con inglés, con las transversales, ¿sí? Y por eso se están haciendo incluso 2 sesiones a la semana para que ustedes vayan desarrollando estas actividades y no tengan que tomar más cursos, porque sí, efectivamente sería demasiado trabajo para ustedes. Entonces, ¿me indicas, por favor, por dónde les llegó esta información? Ruby, por favor.
si tienes el micrófono activado. Andrés. Hola, Andrés. Buenas noches. Te escuchamos. Sí. Bueno, no sé si me están escuchando, pero les voy a indicar. La plata a nosotros nos llegó esa notificación por la plataforma. Entonces, yo hablé con Ruby, pues quedamos como si tenemos que escribir en inglés ya, o nos das espera hasta el otro año poder escribir inglés. ¿Sí me copiaron? Hola, buenas. Bueno, parece que les estoy escuchando, pero yo les voy a contestar. Bueno, hasta el momento lo que hemos determinado en las reuniones de comité de nosotros instructores con el coordinador académico es que ustedes ven inglés como una actividad transversal incluida dentro de la formación. Por eso ustedes en cada fase hay actividades de inglés que deben desarrollar, ¿no es cierto? Hasta el momento nosotros tenemos información, una instructora, pero estamos preguntando por esa información de que ustedes tengan que hacer aparte los niveles de inglés, porque pues los niveles de inglés por la plataforma son supremamente largos. Y entonces, ya que tenemos esa información, vamos a confirmar y les damos comunicación a ustedes a ver cómo vamos a proceder en ese caso, o que nos confirmen, o por qué les está llegando esa información a ustedes para que tomen los cursos de inglés aparte. ¿Listo, chicos? Sí, hasta el momento, como les repito, lo que teníamos nosotros oficial era que la inglés es una transversal que se va embebida dentro de las actividades de la formación del proyecto formativo. Por eso en todas fases hay actividades de inglés que ustedes deben desarrollar. Entonces, que lo hagan por aparte, todavía no tenemos esa confirmación para decirle a ustedes si es así o no es así. Entonces nosotros vamos a ponernos en contacto con coordinación académica a ver qué determinación si hay una directriz respecto a eso. Sí, Rubí, la inquietud es que si le damos plazo hasta el otro año, pues nosotros no tenemos eso. De 360 horas. ¿Qué les dijo? Que los matriculaban, ¿no es cierto? Pero entonces debieron matricularlos dentro del programa. Sí, nos toca verificar entonces vamos a confirmarles, sí. Vamos a verificar y les comunicamos. ¿Instructora anterior? Nilson Arenas, sí. Que la instructora anterior es Nilson. Sí, claro. Bueno, nosotros vamos a verificar con la coordinación virtual y les podremos, porque lo que tenemos entendido hasta ahora es que ustedes veían la formación de inglés una transversal, como están viendo salud ocupacional, como están viendo ética, como están viendo ambiental, ¿no es cierto? No, porque esperemos la información. Nosotros es supremamente pesado, sí. Listo, entonces nosotros le verificamos la información para no dar una información en este momento equivocada, ¿vale? No, bueno, perfecto. Sí, esa es versión de Nilson Arenas, pero pues él
ya no está dentro de la institución, entonces nosotros nos encargamos de rectificar o desmentir esa información. O sea, nosotros no tenemos información ahorita a la mano que eso sea así, pero pues si es así, pues les comunicaremos inmediatamente que si es así o no es así, pero nosotros tenemos entendido que hasta el momento no, que se va a embeber dentro de la formación que estamos viendo, dentro de todas las 10 fases del proyecto. Pero entonces quedamos con ese compromiso. Sí, Rubén. Sí, claro, Robert, nosotros entendemos. No hay que cuando terminamos así, no es que tienen que ser señores de inglés, ¿cuándo? Claro, sí. Bueno, Rubén, entonces quedamos así, para que muchas gracias, ahorita. Entonces quedamos así con esta información. Nosotros vamos a verificar que esto sea así, pero hasta donde yo también tengo entendido es que ustedes van a realizar las transversales dentro del mismo curso. Además que ya están realizando las actividades y sería demasiado trabajo. Sí, esta sesión ya está siendo grabada, entonces ya voy a parar la grabación para que no quede tan grande y puedan descargarlo más rápido. Bueno, muchachos, muchas gracias en nombre de mi compañero y yo, muchas gracias por la asistencia y los esperamos por acá dentro de 8 días. Que tengan muy buena noche.